Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Tecno. Gracias por descargar este episodio. Gracias por intentar ser una mejor versión profesional de lo que fuiste el día de ayer. Edición número 120 de Código Tecno. Ha pasado el tiempo, hay unas cuantas semanas donde nos encontramos, donde hablamos de programación, de tecnologías, de esas herramientas que nos permiten pasar el día a día. ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy te voy a hablar de una de las bases de datos más populares, sencillas, y es la forma de entrada, te diría, a lo que son los motores de bases de datos relacionales llamadas comúnmente MySQL. Así que quédate, que de eso vamos a hablar en este programa. MySQL a tope. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo estás? Espero que bien, espero que estés disfrutando, en algunos casos ya las vacaciones, en otro de los casos hablando y viendo un poco, preparando cómo se van a presentar las vacaciones para aquí en la Argentina y para otros lugares del mundo donde tienen sus habituales tiempo de vacaciones. Bueno, ¿de qué te voy a hablar hoy? Te voy a hablar de un programa o de un sistema de gestión de base de datos que tiene una doble licencia, que es uno de los casos particulares, que por un lado es de código abierto y por otro lado está gestionado por Oracle, esta empresa mundialmente conocida. Es de código abierto, con lo cual significa que si tenés algún problema, si querés conocer más, si querés hacer tus aportes, podés meterte dentro del código y mejorarlo. Bueno, ¿cuál es la historia de MySQL? Es que es un motor de base de datos relacionales, como te decía, fácil de utilizar, con múltiples tablas que se pueden conectar entre sí para mantener la información organizada, almacenada y de esa forma poder trabajarla correctamente. Tiene como fin que donde se la utiliza, ya sea sobre MySQL, sobre Windows, sobre Linux, tenga muchas opciones de que te sea todo fácil. En un principio estaba desarrollado originalmente en C o C++, en uno de esos lenguajes. No tenía muchas complejidades y te permite gestionar grandes volúmenes de información sin que te compliques con muchas cuestiones como puede llegar a ser Postgres. En su momento lo hablamos y lo vamos a volver a hablar sobre la complejidad que puede llegar a tener, porque te trae un montón de otras cosas al ser orientada a objetos. Por lo pronto, ejemplos de MySQL, te puedo decir que a pesar de ser utilizado ampliamente, pones ejemplos de MySQL en internet y te van a mostrar un montón de conexiones en diferentes lenguajes, no solamente con PHP, sino con Python, con PHP, con JavaScript, muchísimos motores, muchísimos lenguajes de programación que se conectan con MySQL y que te sirve como para trabajar de forma local y después llevarlo a un entorno en producción. Este software de gestión de base de datos fue desarrollado por el año 94. En los 90 se lo adjudica una empresa sueca llamada MySQL AB, que fue comprada como recién te decía, en el año 2008 por la empresa Sun Microsystems, que también es conocida como Oracle, ¿no? Bueno, esta empresa tiene la oportunidad de desarrollar MySQL, que tiene ventajas, como te decía. Por un lado es de código abierto, es fácil de utilizar, tiene compatibilidad con los diferentes hosting, ya sea sobre Linux, sobre Mac, sobre Microsoft, sobre Ubuntu, sobre cualquier tipo de distribución de Linux. Y tienen, sobre todas las cosas, un alto rendimiento para grandes volúmenes, que es lo que hace interesante, aportando también una gran comunidad. Es decir, como recién te dije, hay muchísimos lugares de donde encontrar ejemplos de consultas, las consultas, el SQL, que es como se lo conoce habitualmente, el Structured Query Language, el SQL, tiene esa oportunidad de darte la sencillez, la simplicidad a la hora de trabajar con las bases de datos. Y obviamente también está apuntando a lo que significa la seguridad, que está garantizada por lo que se denomina APS y
AM. Son funciones de Access Privilege System y de User Account Management, que serían puntos fuertes de criptografía para el manejo de contraseñas. Y MySQL te da no solamente la posibilidad de trabajar de manera gráfica a través de otras herramientas como PHPMyAdmin, que ya lo hablamos en su momento, Heidi en el caso de los entornos Windows, sino que también te da la posibilidad de trabajar desde consola, que es algo muy recomendado para cualquiera que se inicia. Trabajar en la consola, por ejemplo, escribiendo comandos MySQL -u root -p, te va a pedir la clave y a partir de ese momento te puedes manejar haciendo consultas, tomando bases, creando bases, tablas, lo que se te ocurra. En este caso, los comandos de MySQL para poner un fin, como en el caso de muchos otros lenguajes, termina con un punto y coma para entender que estás al final de la línea. Pero bueno, la cosa es que no tiene particularidades que lo hacen simple a la hora de utilizar. Puedes acceder. Vamos a suponer que tenés un sitio hecho en WordPress y lo manejás de forma remota, pero también tenés un acceso SSH o un acceso remoto a la consola y no puedes acceder de manera visual. Entonces, lo que vas a poder hacer con MySQL es conectarte de forma remota, escribir MySQL, como recién te decía, MySQL -u root, o sea que vas a utilizar el user root, -p, el puerto o la password que vas a ingresar, y a partir de allí hacer las consultas. Por ejemplo, crear una base de datos o mostrarte las bases de datos que existen, show databases, punto y coma, create database con el nombre de la base que querés, o cuestiones por el estilo. Cuando vamos a crear una tabla en MySQL, lo que tenés a continuación es la definición de cada uno de los campos de forma sencilla. Por ejemplo, para el caso de los nombres, de los caracteres, puedes utilizar el tipo varchar, definiendo qué longitud, varchar de 25, varchar de 100. Para el caso de las fechas, puedes utilizar el tipo date. Si querés utilizar un tipo de datos estricto, que te complete, que no sea dinámico, sino que te complete toda la información, puedes utilizar el char, y así de esa forma. También puedes agregar obviamente información a la tabla MySQL utilizando el SQL para hacer las inserciones con el insert, el nombre de la tabla, insert into, el nombre de la tabla y los valores que le vas a pasar. Hay muchísimas opciones para manejarte con MySQL y es uno de los recomendados por lo que te estoy diciendo. Es muy fácil trabajar y en la mayoría de los casos puedes iniciar tus trabajos de programador con la conexión a las bases de datos utilizando esta herramienta bastante sencilla. ¿Qué más tengo para contarte? Que la mayoría en la mayoría de las distribuciones de Ubuntu, por ejemplo, te es bastante sencillo poder hacerte de una instalación de MySQL. Y en el caso, si vas a trabajar sobre Windows, puedes utilizar XAMPP, como es el caso de una herramienta que siempre lo recomendamos, donde te trae todo integrado, lo que es el motor de páginas web o el servidor de páginas web, que en ese caso, si es XAMPP o WAMP, podrías utilizar Apache, y en el caso de otra herramienta que es bastante útil y que te brinda sus otras opciones es el caso del Aragon, que te da la opción de trabajar no solamente con PHP sino con otros motores, es decir, no solamente con Apache como motor de base de datos, sino con otro, como es el caso de Nginx, que también hablamos de Nginx en otros programas. Bueno, estamos hablando de MySQL, de por qué utilizarlo, porque es una buena puerta de entrada si nunca viste base de datos. Tengo en la cabeza desde hace un tiempo hablarte de las relaciones entre las tablas, porque es uno de los temas que preguntaron en un par de oportunidades, cómo se diseña o cómo se deberían diseñar las relaciones dentro de una aplicación. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene varios domicilios, o tengo un proveedor, tengo un cliente que tiene varios proveedores con los que trabaja. ¿Cómo se modelan esas bases de datos para hacer una aplicación óptima? Así que lo tengo pendiente. Para dentro de algunos episodios vamos a volver a hablar sobre el tema de las bases de datos. Bueno, me alegro que estés allí. Esta es la edición número 120 de Código Tecno. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hoy hablando de MySQL y además muy contento porque hemos superado los 1000 suscriptores en YouTube. Código Tecno tiene más de 1000 suscriptores. Es una alegría, una felicidad inmensa que gente
gente que no conozco, gente que en realidad tenemos una relación a través de las redes sociales, forme parte de esta idea de compartir contenido semana a semana. Y me alegra mucho que así sea, porque este aporte viene siendo desde hace 2 años prácticamente un encuentro virtual donde ustedes preguntan y yo, dentro de la medida, trato de ir respondiendo sobre mi experiencia, la experiencia de haber trabajado con MySQL, principalmente con PHP en estos últimos tiempos. Así que bueno, más de 1000 suscriptores de Código Tecno en YouTube. Lo mismo sigue creciendo en Spotify, gracias por seguirnos allí, en Anchor también, Anchor.fm, que es una plataforma de podcast justamente de Spotify. Es el creador, es el soporte o la empresa creadora de los contenidos de Spotify. Y está muy bueno. Si querés crear un podcast, primero me ofrezco para ayudarte, me encanta la comunicación, y si tenés alguna idea, podés contactarme a través de códigotecno@hotmail.com, o me encontrás en Telegram, que es otra de las propuestas que te iba a dar para que te sumes y veas cómo es el caso de engancharte a la comunidad de Código Tecno, que está creciendo en Telegram, o en iBooks o en Google Podcast. En todos los lugares donde se te ocurra podés encontrar Código Tecno, escribís todo junto en YouTube y vas a encontrar la red de podcasting y la comunidad que vamos armando. La de Telegram, que es @Código Tecno, o bien en YouTube pones también Código Tecno y allí aparece los contenidos de todas las ediciones anteriores. Este es el programa número 120. Así que hay material para rato, un encuentro semanal donde hablamos de esto, de lo que es el desarrollo. Principalmente soy desarrollador web, me manejo con PHP, ofrezco soporte en CodeIgniter, en Laravel, si por ahí tenés un proyecto. Bueno, estoy en la búsqueda de trabajos remotos, así que si por ahí alguien quiere sumarme a su empresa, estoy disponible en algunas horas. Así que bueno, estamos llegando al cierre de este programa, no lo quiero hacer muy extenso, saludando como siempre a los amigos de habla hispana, en el caso de Centroamérica, a los amigos de España, del otro lado del océano, que siempre hay una gran cantidad, un número importante en estadísticas de donde se escucha Código Tecno, que va variando en los diferentes canales de comunicación, ya sea en Spotify, en YouTube, donde podés dejarme los comentarios. Hay algunos pedidos que también lo voy a tener en cuenta para los próximos programas, como es el caso de una evaluación entre PHP y Python, si no me equivoco, es uno de los pedidos que tengo por parte de Jaime Vilorio Green, ¿sí? Python comparado con PHP como el lenguaje del lado del servidor. Y bueno, al que quiero saludar muy especialmente es a Juan Pablo Oller, a Luis Enrique y a Carlos Pastor, porque fueron los suscriptores número 1000. No sé exactamente cuál fue, creo que si no me equivoco fue Luis Enrique, porque justamente él fue el que publicó en el episodio número 101, hizo un comentario entre Postgres o MySQL para el próximo proyecto, y hacía él la salvedad de que estábamos llegando a eso. Así que bueno, gracias Luis Enrique, gracias por suscribirte. Si querés colaborar con este podcast, lo podés hacer compartiendo esta información, invitándole a algún amigo, recomendándoselo. Nos podés encontrar en facebook.com, en instagram.com/Código Tecno. Allí podés acercarte, dejar tu pregunta, dejar tu sugerencia, y me voy a despedir con el saludo de mi hijo Mateo. Tengo 2 hijos maravillosos y aquí está Mateo queriendo saludar por estos 1000 episodios de Código Tecno. Dale Mateo, un saludito para los Códigos Tecnos. Hola. Bueno, espero que te encuentres bien. Siempre es tiempo de aprender a programar, de comenzar con algo nuevo, arrancar con la programación o con la tecnología. Tengo muchos amigos que están con el tema de los servidores de Amazon Web Services, y todo lo que eso significa. Son grandes, estamos en una edad no tanto de 15 a 20 años, yo en mis 50, pero igual siempre es interesante aprender algo nuevo, motivarse y perseguir ese ideal de saber un poquito más cada día. Gracias por estar allí, nos encontramos la semana siguiente, esperemos que sí sea. Hasta la próxima, y como siempre te digo, que tengas un muy buen código, una muy buena semana. ¿Nos vamos, Mateo?
Chao a todos. Hasta la próxima. Bye bye.